Buenas noches, doctora Elizabeth. Muy buenas noches, compañeros de este grupo de doctorado. A través de esta exposición, quiero compartir algunas opiniones en relación a la lectura que hemos realizado. Primero, quiero destacar algunos aspectos de la biografía de este gran teórico del siglo XX y aún vigente en el siglo XXI, Edmundo Husserl, quien fue físico, matemático y filósofo fundador de la teoría fenomenológica. Su primera obra en filosofía fue El estudio de la interpretación de las cosas cara a cara, como parte de su fenomenología descriptiva del análisis de los fenómenos sociales, tema que ya analizamos en la lectura anterior de este curso. La teoría fenomenológica tiene su sustento en el pensamiento filosófico de Immanuel Kant y en la concepción de la lógica formal de Aristóteles. La fenomenología es una corriente filosófica muy amplia y diversa, por lo que difícilmente valdría una sola definición para todas sus vertientes. Sin embargo, es posible caracterizarla como un movimiento filosófico que llama a resolver todos los problemas filosóficos apelando a la experiencia intuitiva o evidente. La diferencia de la fenomenología con el empirismo o las ciencias empíricas es que ésta no limita la intuición a al mundo de las cosas, de las percepciones, sino que acepta la variedad de formas de cómo se pueden dar las cosas, así como la variedad de formas de interpretación en el conocimiento de las mismas. Uno de los elementos que es de suma importancia en la percepción de la fenomenología o cosa a estudiar es la intencionalidad, que para la fenomenología se encuentra en la conciencia de las personas. Es así como el interés o la intención de conocer algún fenómeno o cosa es lo que nos va a permitir profundizar en él y arribar a un conocimiento más complejo. Para Husserl, las ideas que describen los psicólogos son ideas vagas, individuales y subjetivas, mientras que las ideas de la lógica son, por el contrario, precisas, universales y objetivas. Para él, la psicología, en efecto, es el tipo de lógica que quiere fundarse en los hechos puros, sin tener en cuenta la existencia de principios universales como son la estructura intencional de la conciencia. Para arribar al conocimiento científico conforme a la fenomenología, hay que cubrir los siguientes pasos. Primero, examinar todos los contenidos de la conciencia. Segundo, determinar si tales contenidos son reales, ideales, imaginarios, etc. Y tres, suspender la conciencia fenomenológica de manera tal que resulta posible atenerse a lo dado en cuanto a tal y descubrirlo en su pureza. Es así como a través de la reducción el conocimiento logra su nivel más alto de abstracción o de pureza. Ahora bien, ¿qué se entiende por fenomenología descriptiva? Conforme a la lectura que se nos proporcionó, los autores resaltan en esta conceptos de intencionalidad, de intuición categórica y de
intuitividad de lo a priori, en los cuales están ya latentes los demás temas capitales de esta teoría. El periodo correspondiente a la fenomenología trascendental destaca problemas decisivos como el de la evidencia, cuyo cabal sentido debe entenderse teniendo en cuenta su origen en la fundación apodística. En esta primera fase de la interpretación del conocimiento, usted destaca el problema de la intencionalidad, la cual debe cubrir 3 pasos. El primero, la percepción es de algo y no se refiere a un objeto como tal, sino a la percepción de una cosa en específico y no de manera aislada, sino como parte de todo lo que me permite tener una concepción más acabada del objeto que percibo. Aquí, la solidez de Husserl reside justamente en la minuciosa descripción de los procesos de la conciencia. Con tal descripción, hay muchas preguntas que pierden todo contenido. Lo que por lo pronto hay que tener en cuenta es el sencillo hecho de que la estructura del conocimiento consiste en distinguirse a esta cosa de manera intencional, en donde a lo percibido en la percepción lo llamamos cosa del mundo circundante. El segundo paso es la definición, las diferencias en la captación de la percepción, haciendo alusión al ejemplo de la mesa. En este caso, ya no describo la mesa como la cosa de mi mundo circundante, sino como cosa del mundo general, con sus propiedades físicas, químicas, etcétera, que ésta tiene y que vale para todas, no solo para la mesa que tengo enfrente o en cuestión. Esto es, el conocimiento pasa de la apreciación a priorística y particular a una definición universal, que es a lo que debemos aspirar en el conocimiento científico. El tercer paso es la distinción. En el proceso de distinción, el autor distingue 2 tipos de distinción. La trascendental, que es la capacidad de conciencia que posibilita las acciones productivas y que consiste en estar siempre fuera de sí mismo, que al estar fuera de sí le permite al sujeto actuar, conocer, juzgar, etc. Esto es, solo la estructura intencional de la conciencia en el estudio de un determinado objeto o cosa le permite a la misma comportarse de manera trascendental. En la categorial, el proceso de la distinción, las categorías son meras formas, sino contenidos. Los contenidos categoriales, así como las categorías, se captan receptivamente. Su origen reside en la trama de las cosas. Señala Husserl que sólo si se conciben los actos categoriales como intuiciones se muestra con tal transparencia la relación entre el pensar y el intuir, la cual no había sido suficiente aclarada hasta ahora por ninguna crítica del conocimiento, y con ello se hace comprensible el conocimiento mismo en su esencia y operación. Los pasos de la distinción categorial son los siguientes, y solo me voy a permitir señalarlos en razón del tiempo de esta exposición. El acto simple, el acto fundado y la esencia de lo a priori intuitivo. Ahora bien, pasando a la fenomenología trascendental, esta se define como una nueva teoría para la cual la realidad es una consecuencia de los distintos modos de actuación de la conciencia pura o trascendental.
Para hallar la transición de la fenomenología descriptiva a la fenomenología trascendental, debemos ahora pasar revista, dice el autor, a las evidencias logradas hasta ahora y señala que una proposición es evidente cuando coincide con la proposición objetiva. La cosa es evidente cuando es real, es decir, cuando en ella está contenida todo lo que en ella se capta o inversamente, en ella se capta todo lo que en ella está contenido. En esta distinción está ya incluida la obligación de continuar desarrollando en la dirección de la filosofía trascendental los problemas concernientes a la evidencia y la experiencia. La descripción fenomenológica se encuentra en las relaciones de fundación propias de la estructura de los actos en la conciencia de las personas. La conciencia actúa aquí, la conciencia actual que aprende al objeto, la conciencia potencial que percibe el horizonte o fondo de la experiencia en donde encontramos los objetos inactuales, la conciencia intencional, que es cuando la conciencia dirige la mirada a un objeto determinado actualizándolo. La atención hace que el modo potencial se convierta en actual y lo que es lo mismo, el objeto se hace presente de modo real a la conciencia. Otro aspecto importante en el sujeto trascendental es que el sujeto trascendental ya no es un sujeto anónimo, este es un sujeto activo que constituye el mundo, que tiene una responsabilidad con ese mundo y un compromiso histórico con la humanidad. Muchas gracias.